Oramos, Señor, para que tu palabra no regrese vacía y por gracia puedas usarme para edificar a tu iglesia y que tu palabra al salir lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero concluir en esta mañana sobre la serie que iniciamos y hoy vamos a hablar sobre las 5 solas de la Reforma. Vamos a hacer un resumen de lo que son las 5 solas de la Reforma. Ya nosotros habíamos dicho que en el año de 1517, antes de esa fecha, la iglesia de ese tiempo se había deformado. ¿Qué le había pasado a la iglesia, hermanos? Se había deformado teológicamente y conductualmente. Habían abandonado la verdadera teología, que era la palabra de Dios escrita, y entonces al abandonar teológicamente a Dios, la iglesia también conductualmente. Y entonces por eso fue necesario que en el año de 1517, un 31 de octubre, el monje agustino Martín Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg y por eso nosotros esa fecha la celebramos, no para idolatrar a ningún hombre, sino para exaltar a Dios y también para estudiar la historia. Yo podría no estudiar esto en este mes, pero es una buena oportunidad para que conozcamos nuestra historia, porque el que conoce la historia bien no repite los errores de la historia, ¿verdad? Y entonces, por eso se le llama reforma. La iglesia, el llamado con las 95 tesis era para que la iglesia se reformara, volviera a la forma teológica, y es volviera a la palabra de Dios, abandonara toda tradición que no está en la palabra de Dios, toda práctica que no está en la palabra de Dios, y de esa manera, ¿verdad? Entonces, hermanos, la primera pregunta que yo quiero desarrollar hoy es, ¿qué efectos tuvo la reforma del año 1517? ¿Qué efectos tuvo la reforma? La reforma inició todo un movimiento que revisó y condenó la venta, no solo la venta de indulgencias, la reforma revisó no solo que la venta de indulgencias era contra la palabra, sino que revisó todo lo que la teología que la iglesia de Roma practicaba. Y sobre todo la teología sobre la salvación y la doctrina de la redención. Entonces, eso fue lo que hizo la reforma, ¿verdad? Hizo una revisión de toda la doctrina que la iglesia practicaba de la salvación y de la redención. Y entonces, al resumen de eso, se le llamó las 5 solas de la Reforma. ¿Cómo se le llamó a eso, hermano? Las 5 solas de la Reforma. Con el paso del tiempo, toda la revisión que ellos hicieron, todos los escritos, fue necesario condensarlos. Y a eso, repito, a eso fue lo que se le llamó las 5 solas de la Reforma. Entre las 5 solas de la Reforma
La primera que vamos a ver es la sola escritura, que ya nosotros la vimos, hoy solo vamos a repasar. ¿Cuál sola vamos a ver ahorita, hermanos? O sea, sola significa solo la Biblia, pues. ¿Qué significa la sola escritura, hermano? La Biblia es suficiente. La Biblia no necesita otra ayuda de otro libro sucio hecho por el hombre, de otro libro amañado hecho por el hombre. La Biblia es sola, porque ella es la única palabra de Dios inspirada, soplada por Dios. Hermanos, eso significa la sola escritura. Entonces, hermanos, ¿en qué consiste la sola escritura? Ya hablando en materia. Significa que solamente la escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristiano. Que solo la escritura tiene la autoridad para la fe y la práctica de un cristiano. O sea, cómo un cristiano qué debe de hacer y qué no debe de hacer. La sola escritura es la única autoridad, si podríamos decirlo, pero que no lo es así, como un manual lo es para la refrigeradora, como un manual lo es para el carro. La escritura es la única autoridad para la fe y la práctica de todo cristiano. ¿Se entiende eso, hermano? La Biblia es completamente autoritativa y verdadera. Los escritos de los hombres son falibles. Los escritos de los hombres, ¿qué, hermano? Cualquiera se inventa hoy en día una procesión. Vamos a hacerle una procesión a tal y a medianoche, a la 1 de la mañana. Cualquiera se inventa y ahí va la gente, como va Vicente, donde va toda la gente siguiendo una tradición, un invento que no está en las sagradas escrituras. Por eso a los que andamos en base a la palabra se nos llamó protestantes. Y a los que creemos en las 5 solas se nos llamó evangélicos. Evangélicos. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Y esto vamos a repasarlo. Dice, repitan después de mí, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Hermanos, todos los escritos que no son la palabra de Dios son falibles. Todos los escritos que no son la palabra de Dios, ¿qué, hermano? Hay fallas. Cuando usted lea un libro de alguien, usted léalo con cautela, porque ese libro tiene fallas. Pero este libro no tiene fallas. Porque cuando la palabra dice, toda la escritura, ¿qué dice, hermano? Es inspirada, exhalada por Dios. Toda es desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda. No unas partes, como algunos teólogos lo dicen, no.
toda, aún las genealogías, toda la escritura. Mire la gran bendición que tiene usted en sus manos. Todos tenemos este libro en nuestras manos. La pregunta es, ¿ama usted al autor de este libro? ¿Verdad que lo amamos, hermano? Pero ya les voy a comprobar si ese amén es de verdad. Porque nos reunimos para exhortarnos, hermanos. Para no andar en la mentirita, sino para andar en la verdad. Fíjese bien el ejemplo que yo le voy a dar. Se dice que había un salvadoreño que tenía una novia y él le salió una oportunidad en Suiza. Ya no menciono Rusia porque está en problemas Rusia ahorita. Y este hombre se fue a Suiza. Él fue a preparar un lugar allá para él y su novia, porque allá se iban a casar. Y ella aquí. Entonces ella le decía que lo amaba y que se moría por él, etcétera, etcétera, que le hacía mucha falta y todo. Pero él un día, él vivía allá por el año de 1900, donde no había correo ni nada. Y entonces él le enviaba cartas de 25 páginas. ¿De cuántas páginas? Mire, y le enviaba cómo la amaba, cómo era el lugar allá, la morada que él estaba preparando, los detalles de la boda de allá. ¿Y sabe qué hacía la mujer ingrata, como dicen las canciones? ¿Sabe qué hacía ella? Un pedacito leía ella. O sea, nunca leyó toda una carta, pues. No es que un pedacito leía. Y le daba sueño. Pero ella decía que amaba al novio y que quería casarse con él. ¿Qué hubieran hecho ustedes, hombres, con esa mujer? Habría que reevaluar si esa mujer realmente ama a este hombre. Y habría que reevaluar si realmente esta mujer vale la pena casarse con ella o no. ¿O no creen, hermanos? Pues fíjense que ustedes y yo tenemos un libro. Jesús se fue, pero nos dejó este libro, esta carta. La pregunta es, ¿lo ha leído todo usted? Desde Génesis hasta Apocalipsis. No, claro, si yo he pasado a la universidad, no es por nada, no, pero las pestañas me las he quemado, claro, porque ama la universidad, ¿no? Mi alma mater. Yo ahí estudié. Y luego, pues sí, pero ¿y la palabra de Dios? Entonces es de examinarnos, porque el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón ya no late por mí, está lejos de mí. Así que después de esta exhortación, sigo. Habiendo visto ya la sola escritura, se me olvidó decirles cómo fue que surgió, en qué ambiente surgió la sola escritura en el tiempo de 1517. ¿Cuál era el ambiente en el cual surgió la sola escritura? Bueno, surgió en una época de oscurantismo. ¿Cómo era? Donde había mucha ignorancia, donde los que se graduaban de doctores en teología no leían la Biblia. Y los que la interpretaban mal en ese ambiente. Entonces la gente se dirigía más por lo fácil, por lo que le dicen, como hoy en día.
pero no se dirigían por lo que la Biblia dice. Por eso nosotros los pastores siempre decimos, traiga su Biblia, escudriñe si las cosas que yo estoy diciendo o estoy predicando son conforme a la Biblia. Si no son conforme a la Biblia, no me haga caso. Ese fue el ambiente en el cual surgió la sola escritura. Por eso hoy nosotros creemos en la sola escritura. Pero vamos a ver la otra sola, que es la sola fe. ¿Cuál vamos a ver ahorita, hermano? La sola fe. ¿Se acuerdan los que estamos estudiando en el módulo 1? ¿Qué es fe? ¿De dónde? Del griego viene de, ¿qué se llama? Pistis, que significa confiar. Fe es confianza en una persona, en la persona de Jesucristo. ¿Qué es fe? ¿Acerca de qué? Del perdón de los pecados y de la vida eterna. Esa es fe. La verdadera fe tiene que ver confiar en la persona de Jesucristo acerca de el perdón de los pecados y la vida eterna. Esa es fe. Fe no es portarme bien, hacer obra. No. Fe tiene que ver con confiar. En el tiempo de Martín Lutero se le daba un énfasis a la salvación por obras. A la salvación no se le daba énfasis a la salvación por medio de la fe. No, el énfasis era a la salvación por obras. Entonces vamos a ver un poco de la vida de Martín Lutero. ¿Cómo vivía Martín Lutero atormentado? Lutero vivió por años siendo atormentado por sus pecados. ¿Por qué era atormentado Martín Lutero? Y con terror, pensando acerca de su posible condenación. Él no podía dormir tranquilo. Él pensaba en la justicia perfecta de Dios, y así es. Él pensaba en que para ser salvos tenía que tener una justicia perfecta, y así es. Porque nadie va a entrar en el reino de los cielos con una justicia manchada, no, con una justicia perfecta. Entonces, hay algunos episodios en la vida de Martín Lutero antes de hacerse monje. Y es que una vez él iba de camino bajo una tormenta y un rayo le cayó y lo botó. Estando en el suelo, con temor a que le podía caer otro rayo, él clamó a Santa Ana. ¿A quién clamó? Y Santa Ana lo libró. No. Santa Ana, dijo él. Porque pues si él clamó a quien fuera, ¿verdad? Si tú me libras, me haré monje. Y entonces así fue como Martín Lutero se hizo monje, queriendo encontrar la paz en los claustros, en los conventos de aquel tiempo. Y entonces se hizo monje de la línea agustina, que viene de la línea de Agustín de Hipona. Y entonces, cuando le preguntaron a Lutero si ya siendo monje había encontrado la paz, él dijo no la he encontrado. Entonces, Martín Lutero, siendo monje, era uno de los monjes más consagrados, y para él poder encontrar la paz, él pasaba
hasta 3 días, varios días debajo de la tormenta, tirado en el piso, boca abajo, haciendo penitencias, porque él decía, quizás a través de esto yo voy a encontrar la paz, pero no la halló. Y con aquella paz que no la encontraba, sus superiores planificaron un viaje para que Lutero en el año de 1510 fuera un viaje a Roma. O sea, Roma en aquel tiempo era salve Roma, como la Jerusalén celestial. Y Martín Lutero fue, pero lo que encontró en Roma fue una cloaca. La iglesia se había depravado tanto que era terrible lo que él vio ahí. Decepcionado. Su tormento continuaba y su falta de paz, creyendo que por obras, por buen comportamiento, por mejorar su justicia, podía encontrar la paz. Y entonces, en ese tiempo, Lutero le tocó dar clases y comenzó a estudiar el libro de Salmos, pero especialmente de Romanos. Y ahí fue que Lutero Dios le reveló ahí descubrió él en Romanos capítulo 1, versículo 17, que es bueno que lo pongamos. Ahí él hizo el gran descubrimiento de la sola fe. ¿Qué descubrió Lutero en Romanos 1:17? La sola fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿cómo dice? Por fe sola. El hombre no necesita obras para ser salvo. Las obras vienen después de ser salvo. El hombre no puede pagarle a Dios con obras. El hombre para ser salvo necesita un medio de gracia, y ese es la fe, pero la fe sola. Entonces, ahí está el famoso versículo: el justo por la fe vivirá. Él comprende la esencia del Evangelio, Lutero. Él comprende el mensaje de las buenas nuevas. Y este entendimiento llevó a Lutero a experimentar el nuevo nacimiento. ¿Qué le pasó a Lutero? Lo descargó. Él dijo: yo no tengo ni que ir a misa, ni que ir a la iglesia, ni que ser bautizado, ni que practicar los 7 sacramentos. No tengo que hacer nada para ser salvos. No es que no va a ir a la iglesia. No es que no se va a portar bien, no. Pero él dice: para yo ser salvo, lo único que necesito es poner mi fe en la justicia de Cristo. Y por medio de su justicia, yo soy salvo. Sin obras. ¿Se entiende, hermano? Entonces ahí fue donde Lutero, ahí es donde surge la sola fide, que se le llama, es la sola fe, la fe sola. Ya vimos la sola escritura, la sola fe, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy en día hay un mal entendimiento de la salvación. Aun si yo les preguntara a algunos de ustedes, sé que algunos de ustedes me responderían en base a los que pensaban en aquellos días de la salvación. Por ejemplo, si preguntamos: ¿por qué usted cree que iría al cielo? ¿Qué se necesita
para entrar en el reino de los cielos? Si yo le preguntara, o si alguien le preguntara, lo entrevistaran a usted, ¿qué diría usted? Bueno, por lo general la gente respondería lo siguiente: yo creo que sí, porque nunca he hecho algo tan malo para merecer el infierno. Fíjese, que usted y yo no ha hecho algo tan malo para merecer el infierno. Claro que sí hemos hecho. Nosotros necesitamos, Dios con un pecadillo blanco, que no lo hay, eso basta para lanzarnos como un vaso de leche lleno de moscas. Imagínese, y yo hago esto porque quizás algunos no lo saben. Imagínese que usted necesita leche para su bebé. ¿Qué necesita usted? Leche para su bebé, y yo le traigo leche de Holanda. ¿De dónde? De Holanda, un vaso de leche, pero un buen vaso de leche. Tiene un problema, y es que tiene una mosca. ¿Verdad que usted lo lanzaría, ¿verdad? La mitad de la mosca. Lo lanzaría. La cuarta parte de la mosca. Una alita. Carlos, una alita. Ese vaso tiene que ser desechado. Así es Dios. Un Dios justo no va a aceptar un pecadillo. Así que si vamos por esa vía de querer ser salvos, porque no hemos pecado tanto, estamos mal. Otro diría: yo puedo entrar al reino de los cielos porque nunca he matado. Otro diría: yo nunca he robado, nunca he sido infiel a la esposa o esposo. Es posible que haya dicho algunas mentiras, pero ¿quién no ha dicho? Otros han agregado: no soy el más santo de todos, pero tampoco soy el peor, de manera que espero que Dios pueda tomar en cuenta mis obras y pesarlas con las obras malas. Eso refleja la manera de pensar de muchos que tienen la idea de que Dios es como un profesor de universidad que toma la escala de 0 o la más baja al 10, la más alta, y las notas en base al esfuerzo que hayamos hecho o haya hecho cada uno. Nosotros la idea, la cosmovisión que tenemos, que Dios es como un profesor de universidad y que ahí yo raspadito voy a pasar con 5. Con Dios no se pasa con 5, se pasa con 10. Es por eso que nosotros necesitamos la fe. ¿Necesitamos qué? La confianza en alguien que sí tiene una justicia perfecta. Y ese que tiene esa justicia perfecta se llama, ¿cómo se llama, hermanos? Jesucristo. Porque, hermanos, dice Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias o comportamientos son como trapos de inmundicia, trapos menstruosos, dice el original. Caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces estamos claros, ¿verdad, hermanos? Que nosotros, para entrar al reino de los cielos, no es necesario, no es suficiente el buen comportamiento. No es suficiente. Necesitamos, ¿qué, hermano? Poner nuestra confianza en una justicia perfecta. Nosotros necesitamos, para ser salvos, ¿qué, hermanos? Poner nuestra confianza en una justicia perfecta, y solo Cristo. Antes de pasar a la sola gracia, quiero ilustrar la sola fe en la justicia de Cristo. Había una vez un cantante. Este cantante había oído de una gran ciudad
donde había un rey. Y este cantante, lo que él más anhelaba era llegar a entrar a esa ciudad, cantar para el rey y vivir ahí con el rey. El cantante, muy jactancioso, dijo: el rey me va a dejar entrar porque yo aquí soy famoso, aquí de este lado. Y el cantante, diciendo y haciendo, tocó la puerta. Para su sorpresa, fue rechazado. El cantante se vino decepcionado, pero aún con todas las fuerzas, él dijo: ya sé por qué me han rechazado. Yo voy a trabajar, voy a hacer conciertos, voy a comprar una ropa nueva, voy a comprar un caballo blanco. Y entonces dijo él, y pasaron 10 años y se fue con el caballo blanco, toda su ropa nueva, blanquita, y antes de llegar al palacio había un charco y se enlodó todo. El cantante, sabiendo que la primera vez que ni iba sucio, no lo dejaron entrar, ahora que su caballo todo manchado, su traje manchado de lodo, ahora sí nunca lo iban a dejar entrar, y comenzó a llorar en desesperanza. Los lloridos llegaron y el hijo del rey vino y le dijo: ¿por qué lloras? El hijo del rey, ¿quién vino? Y el hijo del rey le dijo: ¿por qué lloras? Y él le dijo toda la historia. Y el hijo del rey le dijo: mira, te voy a dar la clave para que puedas entrar. Y el hijo del rey se quitó una túnica blanca más que la nieve. El hijo del rey había ganado esa túnica en una gran guerra. Y entonces el hijo del rey le dijo: la clave es mi túnica. Ponte esta túnica. Pero él le dijo: pero yo estoy sucio. Sí, le dijo, pero la túnica va a cubrir tus suciedades. Y entonces, cuando entres, cuando los soldados vean que es mi túnica, ¿qué es qué? Mi túnica. Ellos reconocen desde lejos esta túnica. Y ellos inmediatamente, cuando vean que es mi túnica, te van a agarrar de la mano, te van a recibir con todo y te van a llevar a la presencia de mi Padre, que también conoce mi túnica, y no vas a tener problema. Y entonces fue así como el cantante, con temor y temblor, se puso la túnica. Cuando los porteros vieron la túnica, lo agarraron, lo abrazaron, lo llevaron delante del rey, y ese cantante ya humilde pudo cantar para el rey. Dicen que todavía está cantando ahí. Yo me vine para anunciarles a ustedes y a mí, para que no vayamos a hacer las del primer cantante. ¿Qué significa eso? La túnica significa el primer traje que el cantante escogió, significan las buenas obras con las cuales nosotros queremos ser salvos. Yo no he matado, no he robado, no he hecho eso, no soy tan mala, no soy tan malo. Con esas buenas obras o obras nosotros no podemos ser salvos. Vamos a ser rechazados. ¿Vamos a hacer qué? Pero la túnica del Hijo se trata de la justicia de Cristo. ¿De qué se trata? La justicia de Cristo que Él ganó desde chiquitito hasta que murió en la cruz. Una justicia perfecta. Que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo yo complacencia. Pilato, la esposa de Pilato, los soldados y todos dieron testimonio. Este hombre dijo: es justo. Todos dijeron: la túnica de él es la adecuada para que todos no la ganemos, no nos la ganemos. Esa túnica no se gana, amén, hermanos. No se gana,
se recibe como un regalo de gracia. Y esa es la buena nueva del Evangelio. Entonces, hermanos, hasta ahorita yo he podido explicar la sola escritura y la sola fe. Ahora vamos a ver la tercera sola, la sola gracia. ¿Cuál vamos a ver ahorita, hermanos? ¿Qué es la sola gracia? Ahora, quiero decirles, hermanos, que estas solas la Iglesia Católica no las lee, no las cree. Pregúntele a un teólogo católico, porque si le pregunta a un católico, él ni sabe que existe esto. Pero pregúntele usted a un teólogo católico si creen en la sola escritura. No le conviene. Tiene que votar todo. No se puede. Y quiero también decirles que hay muchas iglesias cristianas que no creen tampoco, ni conocen las 5 solas. Por eso nosotros debemos de apreciar esto. Hermanos, vamos a ver la sola gracia. ¿Qué vamos a ver ahorita? Gracia es gratis. ¿Qué significa gracia, hermano? Gracia, gratis. Que la salvación es un regalo. No se compra. Sola gracia es una frase en latín que significa sola gracia. La gracia significa que la salvación del pecado y la muerte es provista solo por el favor inmerecido de Dios. Solo por el favor inmerecido de Dios. Y no podemos hacer nada para ganar la salvación. No podemos hacer nada para ganar la salvación. Todo esto se expresa en un versículo en Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Veamos, por favor. Hermano, este versículo corta cabezas. Aún hay iglesias que creen que para ser salvo hay que bautizarse. Hermano, a mí me da pena a veces los ancianitos que no se han bautizado y dicen, y a la hora de la muerte, hermano, quiero que me bautice, yo quiero que me bautice, porque ellos creen que si no se bautizan, ellos van al infierno. Ellos creen en el bautismo como su Dios, porque así les han enseñado. Y el malhechor en la cruz que no se bautizó, ¿cómo le fue? ¿Qué hizo él, hermano? Solo creyó. Pero es que la Biblia dice que el creyere y fuere bautizado. Hay que explicar bien ese bautismo. Se entiende que el que cree se bautiza porque ya nació de nuevo, va a obedecer. El que creyere y fuere bautizado. Entonces, hermano, para ser salvos lo que se necesita es creer. Creer. Entonces, hermano, dice Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Es qué, hermano? Un regalo de Dios. Si ustedes van a trabajar a mi casa y yo les digo en la tarde, la hermano Cruz va a trabajar a mi casa porque él es experto en X y trabajó 2 días y yo le digo, vaya hermano, aquí está su regalito. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Mal, ¿cómo regalito? Mi salario, hermano. Yo me lo gané. Y es así, es salario. Pero regalo es algo que nosotros no hemos hecho nada. Por eso es que el que trata de cumplir no va a ser salvo, como lo vamos a ver al final. Porque la salvación es un regalo.
que uno no merece y no hay jactancia. Yo me porté bien, yo fui esto, yo no adulteré, yo no forniqué, yo no hice. No. La salvación para entrar al reino de los cielos es un regalo de Dios, totalmente gratis y no hay que pagar para ganárselo. ¿Cómo surgió la sola gracia en aquel tiempo? Vamos a ver el contexto en el cual surgió la sola gracia. ¿Por qué la doctrina de la sola gracia fue tan abrazada en el siglo XVI? ¿Por qué la doctrina de la sola gracia fue tan abrazada en el siglo XVI? Estudiemos el contexto. En el siglo XVI tenemos a una iglesia corrupta, lucha de poderes, compra de posiciones papales. Ahí está la familia Borgia, iglesia infectada de asesinatos. El Papa León X era aficionado por las pinturas, quebró las arcas del Vaticano y para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, él inventó la venta de indulgencias como medio de recaudar fondos para su construcción. La falta de predicación del Evangelio. Ese era el contexto en el cual surgió la sola gracia. Era una época de ansiedad, una época de... ¿Por qué era una época de ansiedad? En ese tiempo existieron las endemias. Por ejemplo, en el siglo, una endemia que duró aproximadamente 4 siglos. Hermanos, la 1/4 parte de la población mundial murió. Toda la gente desarrolló un temor a morir. ¿La gente desarrolló qué? La gente tenía miedo a tener hijos. Ante todo esto surgieron preguntas existenciales, como quien dice, ¿a dónde yo voy después de la muerte? La gente, viendo que morían en cantidades, la gente se hizo preguntas existenciales y decía, ¿a dónde? ¿Y a dónde voy a ir yo si me toca a mí? Entonces, la Iglesia Católica Romana dio respuesta a esto. Pero la respuesta que dio no fue conforme a la Biblia porque no la conocían. La iglesia dijo, la única manera en la cual una persona puede salvarse, dijeron ellos, es a través de la iglesia. ¿Así es, hermano? ¿Será que las personas pueden ser salvas a través de la iglesia? Decían ellos, si usted deposita su fe en la iglesia, en lo que la iglesia les decía a las personas, ¿cuáles eran los medios de salvación que la iglesia ofrecía? Una era la compra de indulgencias. ¿Cuál era un medio? La compra de indulgencias. El asistir a la misa. La práctica de las tradiciones de los sacramentos, que solo 2 son bíblicos: la Santa Cena y el bautismo, o sea, la Eucaristía. Esa fue la respuesta que dio la iglesia en ese entonces, que se suponía que la iglesia era columna y baluarte pero la iglesia en ese tiempo era columna y baluarte de la mentira, porque no estaba basada en la sola escritura. Entonces, ¿cómo era la salvación en esos días donde surgió la sola gracia? La salvación no era por medio de la fe en Jesucristo solamente. No, la salvación no era así.
No era por la gracia de Dios, sino a través de los sacramentos. Roma decía, si Jesús te salva, más la compra de indulgencias. Sí, Jesús te salva, más la compra de... Como hoy muchos cristianos dicen, sí, Jesús te salva, pero mira, tenés que echarle ganas, papito. Pero no, nosotros no vamos a echarle ganas para ser salvos. Le vamos a echar ganas porque ya somos salvos. En ese contexto surge la sola gracia. ¿Qué efectos tuvo la práctica de esos medios falsos para salvarse? La gente continuó hundida en sus ansiedades y en sus depresiones, porque solo la palabra y Jesucristo traen paz al alma. Eso agudizaron más la ansiedad, la culpa y el pecado, y de las cadenas del pecado no hubo liberación. La gente continuó cautiva de sus pecados, como hoy en día. La gente puede irse de rodillas hasta cierto punto, pero eso no va a reducir mi pecaminosidad. La gente puede estar yendo a misa, cada misa que se presente o cada culto acá, pero eso no va a menguar, no va a hacer mengua del pecado, de la ansiedad que hay dentro de cada uno. Mire lo que dice Colosenses 2:23. Mire lo que dice. Tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la... Después de que la persona ha hecho esas grandes penitencias, a adulterar. Porque es de más. Solo la gracia de Dios de verdad en el corazón puede detener eso. Por eso es que la salvación no puede ser controlada ni administrada. Y es aquí donde los reformadores aparecieron para reformar la enseñanza antigua, las enseñanzas de las Escrituras, que la salvación es solo por gracia, que la salvación es solo por, y es un regalo inmerecido. Entonces hasta ahorita hemos visto que, ¿cuánto, hermano? Sola Escritura, sola fe y la sola gracia. Y ahora vamos a ver, aunque breve, solo Cristo. ¿Cómo surgió esta sola? Solo Cristo. Mire el contexto en que surgió en 1517. Mire cómo el solo Cristo surgió. Primero veamos un versículo en Hechos 4:12. Mire cómo la Biblia, la sola Escritura, presenta a Cristo. Dice, y en ningún otro hay, ¿qué dice? Llámese el pastor Joe, Monseñor Romero, el apóstol Pablo, la Virgen. Usted no puede clamar a ellos, ni al pastor Joe, ni a la Virgen, ni a Monseñor Romero. Eso es no es pecado, es un gran pecado. Porque usted no puede poner en el trono a estas gentes inmundas, incluyéndome yo. Todos hemos nacido con corrupción adentro, que por gracia de Dios la detenemos. Pero uno no puede poner la confianza o poner la esperanza de salvación en un hombre, en un intercesor, en un mediador. Dice,
en ningún otro hay, ¿qué dice? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser, ¿qué? No hay otro nombre, hermano. ¿En qué circunstancias se originó solo Cristo? Miren las circunstancias. Fue en el oscurantismo cuando estoy hablando de Roma, estoy hablando de la Iglesia Católica. Fue en el oscurantismo cuando Roma adjudicó al Papa y a los santos lo que solo pertenece a Cristo. En ese oscurantismo, Roma adjudicó, quitó del trono a Cristo y puso ahí ¿a quién? Al Papa y a los santos. Ese trono que solo le pertenece a Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo menciona a la Virgen María, hermano? Ni una. Porque la menosprecia de ninguna manera. Porque Pablo está claro que hay un solo mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, para ser mediador, tiene que tener dos cualidades: ser Dios, hombre. Y ninguno llena esos requisitos. Por eso es un gran pecado. El hombre se entronizó, atribuyendo al Papa, a los santos, la función de mediadores hasta hoy, relegando de esa manera al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ahí fue donde surgió, ¿qué sola, hermano? Solo Cristo. Solo Cristo. La iglesia evangélica debe de saber esto. Todos los años se le debe de predicar esto. Nuestros niños necesitan saber, los jóvenes necesitan saber eso. Por eso yo les envié unas 4 películas y no quiero avergonzarlos. Pero si preguntara cuántos las vieron, por lo menos una. Hermanos, necesitamos ser entendidos. ¿Por qué Cristo debe de ser la base y fin de todo lo que hacemos? Fíjate, Cristo debe de ser la base y fin de todo lo que hacemos. Él debe de ser el centro. ¿Quién debe de ser el centro, hermano? Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que primeramente debemos de entender de la vida cristiana? Primeramente debemos de entender profundamente que todo se trata acerca de Cristo. Todo se trata acerca de Cristo. Todo se trata acerca de su persona y de su obra. No se trata acerca de nosotros. No se trata de la realización de nuestros sueños o sacar al campeón de nuestro interior. No, todo se trata acerca de ¿quién? De Cristo. Predicador bautista Charles Spurgeon dijo en este púlpito, él, solo se predicará un tema, dijo, y ese tema es Jesucristo. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre, amén. Si usted le pregunta a un católico, ¿por qué ellos siempre dice primero Dios y la Virgen?
Si usted le pregunta eso, pero de verdad en la palabra, muéstreme por las escrituras dónde está esa doxología de solamente un versículo que diga eso. Le voy a decir, no, pero es que defender como gato, panza arriba, pero un gato mal, ¿verdad? No hay. Porque la sola escritura, nosotros nos basamos en la sola. ¿Y por qué hay que ir ahí? ¿Por qué hay que hacer esto en semana? ¿Por qué no necesitamos hacer nada? ¿Por qué hay que ir hasta estos lugares allá? No necesitamos hacer nada. Mejor concéntrese ahí en su casa, humíllese delante de Dios y después de orar y tome su Biblia y lea un libro completo. En vez de andar ahí, eso es. Entonces, hermanos, hasta ahorita hemos visto 4 solas. ¿Cuáles son las que hemos visto? Sola escritura, sola fe, sola gracia y solo Cristo. Y ahora vamos a ver a la quinta sola. Solo a Dios la gloria. O sea, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Fíjese, vamos a ver primero qué significa gloria. Cuando decimos gloria, solo a Dios la gloria. ¿Qué significa gloria? Ponga atención. La palabra gloria en el hebreo tiene que ver con kabod, que significa peso. ¿Qué significa qué? Peso. Cuando hablamos de Dios y su gloria es que Dios pesa, hermano. Dios es un Dios de peso. Y en griego es doxa, que significa poder, grandeza, esplendor, brillantez. ¿Qué significa gloria en hebreo, hermano? Doxa. Perdón. Kabod. ¿Qué significa? Peso. Peso. Y en griego significa doxa, que significa ¿qué, hermano? Poder, majestad, esplendor, brillantez. Eso significa gloria. De modo que la palabra gloria habla de algo de peso, gravedad, de importancia. Por eso la primera definición del diccionario de la Real Academia es esta. La Real Academia la define así: reputación, gloria, es reputación, fama, honor, extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. La gloria de Dios habla de su majestad. ¿De qué habla la gloria de Dios? De su esplendor, de su magnificencia. En esencia, la gloria de Dios puede resumirse como el conjunto de cualidades o atributos que Dios tiene en su ser interior y que los despliega en su creación. Ahora, ya vimos la definición de gloria. Ahora vamos a ver en qué contexto surgió soli Deo gloria, o sea, solo a Dios. Solo a Dios. ¿Solo a Dios qué? La gloria. Eso sostenemos nosotros. Por eso luchamos. Y cuando no lo estamos haciendo nos arrepentimos. ¿Qué sucedió en la Edad Media, en el siglo, allá por 1517? Durante la Edad Media, la Iglesia romana había opacado. ¿Había qué? Opacado totalmente la gloria de Dios. No le daba a Dios la verdadera grandeza, la verdadera, ¿qué significa gloria? Majestad, el verdadero peso que Dios se merece. La iglesia opacó eso. ¿Y qué puso en vez de eso? La falsa doctrina. ¿Qué más puso? Sus prácticas
y por el comportamiento de sus líderes fue opacado todo eso. ¿De qué manera específica Roma opacó la gloria de Dios? Roma destruyó la gloria de Dios, de Cristo, en muchas maneras. Primero, clamando a los santos a interceder por nosotros, cuando Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Miren lo que dice 1 Timoteo 2:5. Roma opacó la gloria de Dios, destruyó la gloria de Dios, poniendo a otros intercesores, a los santos. Entonces a Cristo lo relegó. ¿Cómo se sentirá Cristo, hermano, cuando uno le ora a San Pablo, a la Virgen, al Papa, a quien sea? ¿Cómo se sentirá él? Sí. Hermano, dice, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador. Uno solo. Entre Dios y los Jesucristo, hombre. ¿De qué otra manera Roma opacó? Adorando a la Virgen María cuando solo hay que adorar a Cristo. Lucas 4:8. Por favor, veamos Lucas 4:8. Vamos a ver. Porque escrito está: al Señor tu Dios, ¿qué dice? Y a Él solo servirás. La adoración a los ángeles está prohibida. No digamos a los seres humanos. ¿De qué otra manera Roma opacó la gloria de Dios? Ofreciendo sacrificio continuo de la misa, cuando el sacrificio de Cristo en la cruz es completo y suficiente. ¿De qué otra manera Roma opacó la gloria de Dios? Elevando la tradición de la iglesia al nivel de las escrituras. Roma dijo: la escritura y la tradición. No la escritura arriba, no, dicen ellos, no. Es igual el magisterio de la iglesia, la tradición y las escrituras. Ese es el trío, dicen ellos. No, pero la escritura tiene máxima autoridad. No, no es así. La tradición también. Por ejemplo, la afirmación de que las buenas obras contribuyen a nuestra salvación, eso opaca la gloria de Dios, porque entonces el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Él necesita ayudas inmundas, trapos sucios, trapos menstruosos para poder ayudar al pobre a ir al cielo. No, Él no necesita. Él es el único y suficiente Salvador. Ahora, ¿por qué el enemigo Satanás no le conviene que veamos la gloria de Dios o que vivamos para la gloria de Dios? Hagámonos esa pregunta. La belleza, la majestad, la maravilla, el peso. ¿Por qué al enemigo no le conviene que veamos eso, que vivamos para eso? De aquí se debe concluir que el hombre nunca siente de veras su bajeza hasta que se ve frente a la majestad de Dios. Es cuando nosotros miramos la gloria del Señor que nosotros nos damos cuenta de lo sucio que somos. ¿De lo que, hermano? De lo sucio que somos. Hermano, suponga que a mí usted me regala un saco tan blanco, pero tan blanco. Entonces yo me creo y digo, tengo el saco más blanco, más blanco.
Entonces alguien me dice, vaya a Minnesota y compare su saco con la nieve. Entonces allá yo voy a ver algo especial. La nieve es especial, es maravillosa, tiene peso. Entonces yo voy a ver que mi saco está curtido. Porque el ser humano, mientras no vea la gloria de Dios, no ve su inmundicia. El ser humano se cree bueno, tiene argumentos de justicia, pero yo no he matado, yo no he hecho esto. Y mire, la mujer me divorcié, pero ella tiene la culpa. No, hermano. Yo conozco una persona que él ya hoy convertido, él dice, de mis 3, dice, matrimonios, yo soy el culpable, dijo él. Humillado, con la cola debajo de la patita. Humillado, él dice. De mis 3 matrimonios, dice él, yo soy el culpable. Es tremendo. Al enemigo no le conviene que veamos la gloria de Dios. Juan Calvino, reformador, habló de la gloria de Dios, y esto es bien lindo poderlo meditar. Su propósito era pastoral, cuando él se dedicó a exaltar la gloria de Dios. Y él dijo, porque mientras que los hombres no tengamos impreso en el corazón que deben a Dios todo cuanto son, fíjese bien, mientras los hombres no tengamos impreso en el corazón, en la mente, que todo lo que tenemos, todo lo cuanto somos, lo debemos a Él. Que son alimentados con el cuidado paternal que de ellos tiene. Que Él es el autor de todos los bienes, de suerte que ninguna cosa se debe buscar fuera de Él. Entonces el hombre nunca se someterá de todo corazón con el deseo de servirle. Muchas veces nuestro servicio, nuestra adoración, lo que nosotros hacemos para Dios es tan pero tan raquítico porque no tenemos impreso en nuestro corazón que todo lo que somos se lo debemos a Él. ¿Qué nos enseña la historia sobre la gloria de Dios? Nos enseña una cosa muy importante. Ojo, si queremos mantenernos dentro de la fe evangélica bíblica, oiga bien, ¿quiere usted mantenerse dentro de la fe bíblica? Será necesario tener una pasión por la gloria de Dios. Será necesario tener una pasión. Yo quiero hacer esto para la gloria de Dios. Porque hace bien su trabajo, porque maneja, porque hace, porque trata a las personas, porque en su trabajo se desempeña bien, porque tengo pasión por la gloria de Dios. Que otros vean en lo que yo hago la belleza de Dios. Si perdemos eso, caeremos en la trampa de glorificar a los hombres, que es el corazón de la herejía. ¿Qué es el corazón de la herejía? Yo les decía a unos niños claramente, ahí viene el brother, ahí viene. Es un niño hipócrita, un niño que cree en Dios, ¿verdad? Y que venga. Yo estoy delante de Dios. Hermanos, cuando desplazamos el centro de gravedad de nuestro sistema teológico de Dios al hombre, cuando desplazamos al hombre, todo empieza a desmoronarse. Y yo quiero concluir en esta mañana, yo quiero que me ponga mucha atención, quiero hacerlo lo mejor posible porque yo sé que tengo almas acá que todavía no han nacido de nuevo. Aquí dentro de los que están aquí, quizás
varias, muchas, no sé. Habrán almas que no han nacido de nuevo. Pongan mucha atención para que al final de esta conclusión usted pueda clamar con todo el corazón. Y si usted clama con todo el corazón y es el día del Señor, Dios puede hacerle nacer de nuevo. Características de las personas que irán y que no irán al cielo. Ponga atención. Características de las personas que irán o que no irán al cielo. Le voy a dar primero la mala noticia. Los que no irán. Por muy religiosos que sean, por muy devotos, por muy buenos que se crean, estas personas no irán al cielo, irán al infierno. Los que no irán son personas que confían en sus buenas obras para salvarse. ¿Será verdad eso? Sí. Ahí está. Efesios 2:8. Es decir, son personas que creen que por hacer el bien, tener buen comportamiento, se salvarán. No soy tan malo, no soy tan bueno. Dios va a pesar lo bueno y lo malo en mí. Yo nunca he matado, nunca he robado, he adulterado. Yo he cumplido algunos de los mandamientos. Pero se necesita cumplirlos todos, cabales. Pero nadie los cumple, entonces estamos perdidos. Si confiamos en la moral. Los que no irán son personas que confían en su religión. Es decir, ellas creen que por pertenecer, haber nacido o ir y cumplir con X religión es suficiente para ser salvo. Ya fui el domingo a la iglesia, ya fui a misa, ya cumplí. Son personas que aman más la gloria de este mundo que a Jesús. Y si me convierto al cristianismo, ¿qué va a decir mi abuelita, mi abuelito, mis tíos, mis relaciones? Me van a hacer bullying. Porque son personas que aman más la gloria de este mundo y el aprecio de este mundo. Pero les traigo una noticia, las que sí irán. Y ahí voy. Son personas que han renunciado a confiar en su religión. ¿Han renunciado a qué? No. Han renunciado a confiar en su buen comportamiento. Han renunciado a confiar en sus obras, rectitud moral, porque han entendido que éstas están manchadas de pecado y no son suficientes para ser salvos. Yo soy un vaso de leche, no con una mosca, sino con muchas moscas adentro. Yo no puedo ser salvo. Son personas humildes y necesitadas que han puesto su confianza solamente en la justicia de Cristo, como el cantante, en su sacrificio de amor por ellos. Querida, querido, que todavía no has puesto tu confianza en Cristo, hoy es un día de clamar. Hoy es un día en el cual tú puedes clamar. Y no para que Dios te ayude en lo material o te libre de esto. No, para que Dios te ayude en la ayuda en la mejor ayuda, y es que te salve, que te traslade de las tinieblas
a su luz. Yo te invito a que cierres tus ojos y clama al Señor mientras el coro pasa. Señor, aquí estamos predicando tu evangelio. Y tu evangelio dice que es la buena nueva, la buena noticia de que el hombre es pecador, contaminado, sucio, pero que el hombre, por sucio y contaminado que esté, al poner su fe en Jesucristo, en la justicia de Cristo, el hombre puede ser salvo. Oh Señor, que en esta mañana una persona, 2 personas, 3 puedan orar y poner su confianza en Jesucristo.